Empezaremos viendo los países desarrollados, qué es lo que está pasando en términos de crecimiento, para luego ir llegando poco a poco a nuestro ámbito geográfico de referencia y finalizar con las previsiones para el año en curso. Bien, empezamos con los países desarrollados. En esta primera transparencia podemos ver el crecimiento tanto en Estados Unidos como en la zona euro. Básicamente en las dos figuras estamos viendo las tasas de crecimiento intertrimestral del PIB y también, que serían esas barritas amarillas, y por otra parte estamos viendo también las tasas interanuales. Si nos fijamos en el caso de Estados Unidos, vemos que Estados Unidos ha tenido un crecimiento intertrimestral muy razonable desde el año 2023 hasta el primer trimestre de 2024, aunque sí que es verdad que el último dato marca cierta desaceleración con respecto a los datos previos. En cualquier caso, como podemos ver, en términos interanuales, todavía la economía americana pues, está prácticamente un 3% por encima del PIB que tenía hace exactamente un año. Si nos fijamos, sin embargo, en la zona euro, las cosas son un pelín diferentes, ¿no? Estamos viendo que las tasas intertrimestrales, los crecimientos que trimestre a trimestre tiene el PIB, tiene la renta, han sido tasas francamente muy bajas durante el año pasado. 0,1, 0,1, 0 y finalmente pues menos 0,1, ¿no? Eso básicamente lo que nos está diciendo es que durante el año pasado la renta, lo que es el Producto Interior Bruto, prácticamente se ha mantenido constante. Eso también refleja de alguna manera esa caída que tienen las tasas interanuales, que a diciembre de 2023 pues llegaron a ser un 0,2%, es decir, en diciembre de 2023 la renta era un 0,2% superior a diciembre de 2022. Ese leve crecimiento, que en el fondo casi es un mantenerse constante la renta, se debe fundamentalmente a esas dos tasas intertrimestrales positivas que hemos visto al principio del año. Y ahora la pregunta es ¿qué o cuáles son las razones que hacen que Europa y Estados Unidos tengan un comportamiento tan divergente en la variable crecimiento? Bueno, pues ahí en la propia transparencia se señalan algunas, ¿no? La guerra de Rusia-Ucrania, los problemas energéticos que se han derivado de esa guerra y la debilidad del sector industrial, junto también con una política monetaria restrictiva, de la cual hablaremos posteriormente, son elementos que fundamentalmente han incidido en la economía europea y no tanto en la economía americana. Es decir, los problemas están más focalizados en Europa y obviamente es en Europa donde se notan más sus efectos. Y ahora, si me permiten, me gustaría proponerles simplemente un juego. Si se fijan, ahí he señalado con una elipse en la parte final, he señalado el dato del primer trimestre, pero intenten olvidarse de ese dato. Imaginen que yo les digo que estamos en diciembre de 2023 y les propongo simplemente que respondan a una pregunta. ¿Qué expectativas tendrían ustedes para la economía europea visto esa secuencia histórica y teniendo en cuenta los problemas que hemos comentado? Bueno, pues me imagino que le suceda algo parecido que nos pasó a nosotros en diciembre cuando hicimos la previsión, ¿no? En principio decíamos, hombre, la economía europea es una economía que está sufriendo de alguna forma una serie de problemas y además esa política monetaria restrictiva está también consiguiendo de alguna manera que se frene la economía para que los precios también reduzcan su tasa de crecimiento. Por eso nuestras expectativas para 2024 en diciembre eran unas expectativas positivas, pero de leve crecimiento para Europa. ¿Por qué pensábamos que Europa iba a crecer? Fundamentalmente porque al margen de esa secuencia que estamos viendo ahí, el sector de servicios, el mercado laboral, realmente tienen una fortaleza muy importante en Europa y pensábamos que eran un sustento suficiente como para dotarle de una cierta tasa de crecimiento a la zona euro, ¿no? Pero sin embargo, curiosamente, el primer trimestre ha sido mucho más positivo de lo que nosotros pensábamos. Nosotros pensábamos que Europa iba a ir mejorando conforme pasa el año y que en la segunda parte del año íbamos a coger cierta tracción en el crecimiento, ¿no? Pero ciertamente ese dato, ese 0,3% de crecimiento del primer trimestre, ha sido un dato que nos ha sorprendido positivamente de manera y que ese dato en concreto es uno de los elementos también en el que voy a justificar nuestro cambio de previsiones con respecto a diciembre. Vamos a tratar de continuar viendo la actividad en Europa, en Europa y en Estados Unidos, ahora a través de otro indicador que es el índice de gestores de compras.
El índice de gestores de compras es un indicador muy sencillo y muy fácil de interpretar. Básicamente, su utilidad estriba en el hecho de que de lo que nos informa es de la situación de la economía y de la previsible evolución de esta, ¿no? Y el valor 50 es un valor neutral. De 50 para arriba estaríamos en zona de expansión y de 50 para abajo estaríamos en zona de contracción. Si nos fijamos en el caso de Estados Unidos, lo que podemos apreciar es que hay dos indicadores, el manufacturero y el de servicios, y luego con esos dos se construye el indicador compuesto, que es una especie de media de esos dos indicadores. Como podemos ver en el caso de Estados Unidos, el sector manufacturero, que es esta línea verde quebrada que va por debajo de 50, ha estado en zona de contracción durante el año 2023, y es ahora a partir de enero cuando ha pasado a valor por encima de 50, es decir, a zona de expansión. Sin embargo, el sector de servicios estuvo durante 2023 y continúa durante 2024 en zona de expansión. Obviamente el sector de servicios tiene más peso en esa media y, como podemos ver, el indicador compuesto también está por encima de 50, ha estado por encima de 50 y sigue estando por encima de 50. Es decir, en Estados Unidos lo que apreciamos es el crecimiento que hemos visto previamente en la primera transparencia, ¿no? Y lo que estamos viendo también es que el primer trimestre ha habido crecimiento, porque todos los indicadores están por encima de 50, y lo lógico, porque aquí tenemos datos metidos hasta el mes de junio, lo lógico es que en el segundo trimestre también haya crecimiento, porque los indicadores están claramente por encima de 50. Pasemos ahora a ver el dato de la zona euro. ¿Qué es lo que vemos en la eurozona? Bueno, pues en la eurozona, rodeado con tres elipses, la segunda mitad de 2023, la primera elipse, después más o menos lo que es el primer trimestre de 2024 y finalmente el último dato. Como podemos ver, en la segunda mitad de 2023 Europa estuvo en zona de contracción, tanto el indicador manufacturero como el indicador de servicios estaban por debajo de 50 y obviamente el compuesto también. Esto lo podemos relacionar con esas tasas de crecimiento muy bajas que hemos visto previamente en la transparencia. Y vemos con claridad también qué ha pasado el primer trimestre. En el primer trimestre el sector de servicios ha tenido un impulso, ha cobrado un impulso muy importante, de manera que incluso al indicador compuesto le ha sacado de esa zona de contracción. El sector manufacturero, como vemos, sin embargo, sigue en una situación negativa, ¿no? Y el último dato, o sea, esto significa básicamente que el primer trimestre hemos crecido, ese 0,3 que hemos visto antes, y los datos del segundo trimestre también han estado por encima de 50, por tanto, el segundo trimestre este indicador nos avanzaría que, en coherencia con este indicador, habría un crecimiento del PIB, ¿no? Pero sí que es cierto que me gustaría también volver a esta transparencia, que viésemos este último dato. El último dato ha sido, sin embargo, ha habido una cierta caída, una caída más importante, de 1,4 puntos en el compuesto, es una caída relevante en el dato del mes de junio. Bien, pasamos a la siguiente transparencia. Todo esto que estamos viendo en términos de crecimiento lo tenemos junto con unos mercados laborales que están funcionando muy bien en ambas zonas geográficas. Las tasas de paro están prácticamente en mínimos en ambas zonas geográficas, en el caso de Europa en mínimos históricos, y sí que es verdad que desde enero del 23 en el caso de Estados Unidos ha habido un repunte de unas cuantas décimas en esa tasa de paro, como podemos ver, y en el caso de la eurozona ha habido, bueno, una disminución de 3 décimas, como podemos ver en la transparencia. Me he permitido dibujar dos líneas como si fuesen dos líneas de tendencia. Ciertamente, bueno, cuando las diferencias son tan escasas, hablar de tendencia no sé si tiene mucho sentido, pero lo cierto es que, de alguna manera, los mercados laborales, esas tasas de crecimiento que en el caso de Estados Unidos han sido significativas, en el caso de Europa no, están cohabitando junto con unas tasas de paro ciertamente bajas. Y aquí tenemos el gran problema que hemos vivido a lo largo de esto desde 2023, el problema económico al que nos hemos enfrentado en 2023, que es claramente la inflación. Y ahí podemos ver la evolución del índice, veamos cuál ha sido la espectacular caída de ese índice, una espectacular caída que podemos asociarla primero a que determinadas problemáticas que aceleraron en su momento la inflación han ido poco a poco relajándose.
problemas de cadenas de suministro, problemas energéticos. Y por otra parte, hay otro factor también muy relevante que ha influido en esa desaceleración, en esa caída del índice, ¿no? Como es la política monetaria en el caso del Banco Central Europeo, con 10 subidas de tipos. 4 de ellas se produjeron en 2022 y en 2023 se produjeron 6 subidas de tipos adicionales. Pero si nos fijamos en la última parte, vemos que ya la inflación, el dato de mayo está en un 2,6%, es la tasa de crecimiento de los precios el mes de mayo, la tasa interanual de crecimiento 2,6%. Pero como podemos ver, la última parte de la serie nos está costando mucho que baje la inflación. Si nos fijamos el dato de junio, que es un dato muy reciente, la inflación ha pasado del 2,6 de mayo al 2,5%, es decir, está costando un poco, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues en el gráfico a la derecha podemos tratar de ver alguna de las pistas de lo que está sucediendo. El primer rectángulo es el dato de inflación, ese 2,6% que hemos visto antes. He marcado la raya en el 2% porque ese es el valor que desea el Banco Central Europeo tener de inflación, y la pregunta es, ¿qué grupos están aportando inflación? ¿Cuáles son los grupos que de alguna manera están haciendo que esa tasa esté por encima del 2%? Bueno, pues si nos fijamos, tenemos alcohol y tabaco en mayo, y si miramos el resto de grupos, salud, cultura, educación, restaurantes y hoteles y otros, son grupos del sector servicios, es decir, el problema está focalizado en el sector de servicios. Lo podemos ver un poquito más claro en esta transparencia. En esta transparencia estamos viendo, por un lado, la evolución de los precios de los bienes, las tasas de crecimiento de los precios de los bienes, que es la línea roja. Como podemos ver, las tasas de crecimiento del precio de los bienes ha ido desacelerando hasta el punto de que en estos momentos está en un 0,7%, es decir, en estos momentos los bienes, los precios de los bienes no están creciendo prácticamente en términos interanuales. Sin embargo, lo que se mantiene con, digamos, con cierta de manera obstinada, es el crecimiento de los servicios, ¿no? Si nos fijamos, el precio de los servicios se mantiene prácticamente en tasas de crecimiento constantes desde el año 2023. Hay aquí una subida, pero prácticamente vemos que esa tasa de crecimiento de los precios de los servicios está instalado en ese 4%, 4%, 4% mes a mes, ¿no? El problema está claro ahí, y eso es lo que está haciendo que el subyacente, que es la línea azul, no desacelere suficientemente. De hecho, en los últimos periodos vemos que prácticamente se mantiene constante. Y además, en la transparencia anterior hemos podido ver que la subyacente en el mes de mayo era un 2,9% y en el mes de junio, a pesar de que el índice ha bajado una décima, la subyacente se mantiene también constante en un 2,9%. Es decir, el problema lo tenemos focalizado en el sector de servicios. Seguramente es en ese sector donde se está produciendo una cierta relación entre crecimiento de precios y crecimiento de los salarios, una variable que el Banco Central Europeo está vigilando muy de cerca y que de alguna manera va a ser determinante también para ver cuál puede ser su previsible actuación en materia de tipos de interés. Y es que la inflación en realidad es un conflicto distributivo que se produce entre los agentes económicos en el momento en el que hay un shock económico que afecta a los precios. Hay dos agentes económicos que son muy importantes, que son los trabajadores y las empresas. Y en esta transparencia podemos ver qué es lo que han hecho los trabajadores y las empresas ante ese shock que supuso pues toda la problemática de las cadenas de suministro, energía y demás, ¿no? Lo que podemos ver ahí es que las empresas inicialmente, si nos fijamos esta línea verde es el margen por unidad de producto, bueno, lo que podemos ver es que las empresas tuvieron capacidad en 2022, cuando se produjeron esos shocks, para afectar a los precios, es decir, actuar sobre incrementando los precios. Eso hizo que el margen se incrementase, mientras que inicialmente los costes laborales unitarios no tuvieron esa capacidad de aumentar los salarios. Es decir, los costes laborales unitarios se forman como la composición de esa variable que es muy relevante. Tiene en cuenta dos elementos, lo que crecen los salarios y por otro lado la evolución de la productividad. Bueno, pues en 2022 las empresas tuvieron capacidad de incrementar los precios en respuesta a esos shocks, mientras que los salarios no aumentaron, pero sin embargo, a partir de 2023, la capacidad de manejar o de actuar sobre los precios de las empresas fue disminuyendo y de alguna manera eso se aprecia en esa caída del margen unitario y son los salarios los que empezaron a repuntar.
regular, es decir, los salarios han ido con cierto decalaje por detrás del comportamiento del margen de las empresas, lo cual es razonable también porque normalmente los convenios tienen una duración definida y obviamente es a la finalización cuando se renegocian y se tienen en cuenta los incrementos que ha habido en los precios, ¿no? Y obviamente se trata de tratar de recuperar esa capacidad de compra perdida, ¿no? Y en la figura de al lado lo que podemos ver es qué aportan los salarios y los beneficios a la inflación. Es decir, tenemos el deflactor del PIB, que es cuánto han crecido los precios internos de la economía europea, y ese crecimiento de los precios lo podemos descomponer en lo que aportan los márgenes y lo que aportan los costes laborales unitarios y finalmente los impuestos. Como podemos ver, durante 2022 son las franjas rosas, es decir, son las franjas verdes, son los márgenes los que están aportando más a esa tasa de inflación medida por el deflactor, mientras que a partir de 2023 ya son las franjas rosas, son los costes laborales unitarios los que están aportando más a la tasa de inflación. Y en esta última transparencia lo que podemos ver es la evolución del tipo de depósito del Banco Central Europeo, que ahí están, podemos ver las 10 subidas a las que he hecho referencia previamente y la bajada de 0,25 del pasado mes de junio, que en principio anticipa futuras bajadas. Este año nuestras expectativas para el resto del año, a la vuelta del verano, son de 2 bajadas adicionales y el año que viene nuestras expectativas serían de 4 bajadas más. Pero es importante tener en cuenta que estas expectativas también varían en función del momento económico. Quiero decir que en diciembre nuestras expectativas no eran estas. En diciembre, recordemos, la economía europea estaba sumida en una atonía de crecimiento y por eso pensábamos que iba a haber más bajadas este año, pero ante la sorpresa positiva de este primer trimestre, ante ese crecimiento que hemos visto antes, que ha habido en este primer trimestre, pensamos que el Banco Central Europeo va a actuar de manera un poco más cautelosa y va a bajar menos los tipos de interés este año, no tanto como esperábamos en diciembre, donde estábamos debatiéndonos entre 4 o 5 bajadas este año y ahora mismo estamos hablando únicamente de 3. Y pasamos ya a nuestro ámbito geográfico. España. Bueno, pues aquí está el perfil de evolución del PIB en tasas intertrimestrales y tasas interanuales. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues que en la primera parte del año hay una desaceleración, se toca suelo el tercer trimestre y a partir de ahí una aceleración del crecimiento. Las tasas trimestrales son cada vez mayores y lo mismo recogen las tasas interanuales. Eso es lo primero que vemos. Si comparamos este perfil del PIB con el que hemos visto antes de la economía europea, vemos que la economía española tiene un clarísimo mayor dinamismo que la economía europea y mantiene un dinamismo mayor que la economía europea. Vamos a tratar de ver ahora por el lado de la oferta y por el lado de la demanda cuáles son los elementos más significativos. Aquí tenemos las tasas interanuales por el lado de la oferta. Cómo se están comportando los sectores. Y selecciono tasas interanuales porque las tasas interanuales nos dan una visión un poco más de medio-largo plazo, ¿no? Y lo que podemos ver aquí es que la industria, la construcción y los servicios, las tasas interanuales están prácticamente en el entorno del 3%. Es decir, los 3 sectores, por decirlo así, en marzo de 2024 están un 3% por encima de lo que estaban en marzo de 2023. Un comportamiento que diríamos que es positivo. Y luego veremos las diferencias, recuerden estas cifras, este 3%, veremos las diferencias con el caso de la Comunidad Autónoma y de la Comunidad Foral de Navarra. Pero ¿por qué está creciendo este último trimestre? ¿Por qué ha crecido la economía española este último trimestre? Bueno, pues entonces para ver eso, lo que vamos a ver es las tasas trimestrales del crecimiento. Bueno, pues fundamentalmente la economía española está creciendo porque crece la inversión y está creciendo la inversión en sus 2 componentes principales, tanto en construcción como en bienes de equipo. Y están creciendo las exportaciones. Es decir, de alguna manera el sector industrial que hemos visto antes ha tenido un comportamiento bueno, positivo y
obviamente eso lo podemos conectar con la inversión en bienes de equipo y con las exportaciones. Y por otro lado, también el sector de la construcción ha tenido un comportamiento positivo y eso lo podemos relacionar con la inversión en construcción. Sin embargo, el consumo no ha crecido mucho y este es un dato que lo dejo ahí y después, posteriormente, comentaremos un poco más en profundidad esta cuestión porque tiene su interés, ¿no? Vamos a ver algunos indicadores adicionales de actividad para confirmar lo que hemos visto aquí. Bueno, pues aquí tenemos 3 indicadores que son 3 sintéticos. Los sintéticos lo que hacen es agrupar varios indicadores y tenemos el sintético de actividad, el sintético de exportaciones y el sintético de importaciones y su evolución desde el año 2023 en términos trimestrales. Visualmente se puede ver con claridad. Si nos fijamos en la primera parte hay rectángulos que van hacia abajo, es decir, hay tasas de crecimiento negativas. Fijémonos en los 2 últimos trimestres, hay tasas de crecimiento positivas y además cada vez más positivas. Es cierto que en marzo hay una negativa, pero es la de importaciones. Es decir, tanto las exportaciones como la actividad, las tasas de crecimiento son positivas y mayores que las que había en diciembre de 2023. Por tanto, se confirma esa actividad, ese repunte de la actividad desde la parte final del año hasta este primer trimestre. Pero si nos fijamos en las ventas de grandes empresas, volvemos a ver lo mismo, ¿no? En términos de ventas de grandes empresas, el indicador de ventas totales, como podemos ver, pues ha tenido un arreón en la parte final, es decir, el último trimestre en diciembre creció un 0,3 y el primer trimestre un 0,8, ha habido un arreón. Y ese arreón se debe no solo a que las ventas interiores también han crecido, sino que ha habido un crecimiento espectacular de las ventas de las grandes empresas en materia de exportación, en exportaciones, que es esta línea verde que ven ustedes aquí y que ha tenido un repunte muy importante. Bien, y mirando un poquito más hacia el futuro, nos basamos de nuevo en el índice de gestores de compras, ¿no? Nos acordamos que antes, en el caso de Europa, teníamos también 3 elipses y ahí he hecho exactamente lo mismo, el mismo análisis. Tenemos las 3 elipses en las 3 franjas, segunda parte del año pasado, primer trimestre y segundo trimestre, ¿no? Bueno, pues en la segunda parte del año pasado, ¿qué es lo que podemos apreciar? Hombre, en el caso de Europa, las tres líneas estaban por debajo de 50, es decir, estábamos en zona de contracción en el sector manufacturero, en el sector de servicios y el compuesto, el media de los dos, obviamente estaba por debajo de 50. Bueno, en el caso de España eso es distinto. Es cierto que el manufacturero estaba por debajo de 50, pero el de servicios estaba por encima y eso hacía que el compuesto, que es la media, estuviese pues bordeando ese 50, un poquito por arriba, un poquito quizá por abajo en algún momento. Pero claramente mayor actividad la segunda parte del año que en el caso de Europa. Primer trimestre, pues ha subido a positivo, pero incluso el sector manufacturero, no como en el caso de Europa. Y finalmente, de nuevo, el último dato, ha habido una caída razonablemente significativa, al igual que en Europa. Obviamente el dato europeo es una media de los datos de los países de Europa, por tanto, si el dato europeo, si la media cae, lo normal es que los países también tengan una caída, reflejen una caída. Con todo, crecimiento el primer trimestre, ya lo hemos visto, un 0,8% ha crecido el PIB y obviamente los datos de este segundo trimestre también apuntan a que ha habido crecimiento en el caso de la economía española. Mercado laboral. Bueno, pues los mercados laborales pasa algo muy similar a lo que hemos visto antes. El funcionamiento del mercado laboral es muy positivo. En términos de tasa de paro, pues estamos prácticamente en mínimos de la serie. Quizá antes de la gran crisis financiera hubo tasas más bajas, pero ese 12,3 pues es básicamente un mínimo. Y fíjense lo que es la afiliación. La afiliación ha estado creciendo, si se fijan, aquí tienen los datos, a tasas superiores al 2% mes a mes. Es decir, las tasas interanuales son tasas de crecimiento prácticamente constante mes a mes. Por tanto, un mercado laboral que está funcionando muy muy bien. Y aquí pongo en rojo, porque no voy a analizar los mercados laborales de la Comunidad Autónoma de Navarra. ¿Por qué? Simplemente porque también, al igual que en el caso de la economía española y americana y estadounidense, también en la Comunidad Foral y en la Comunidad Autónoma los mercados laborales están en muy buena posición. En términos de inflación, aunque es más relevante la inflación europea que la española, digo es más relevante porque el Banco Central Europeo se fija fundamentalmente en esa inflación, en la europea, para tomar sus decisiones, volvemos a ver básicamente lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Si se fijan, en el caso de los bienes, que es esta línea azul del gráfico a la derecha, pues hay una caída clarísima
de las tasas de crecimiento de los precios de los bienes. Y son los servicios, la línea roja, los que se mantienen razonablemente constantes. El problema está ahí, el problema está en los servicios, ¿no? Y eso es lo que hace que el subyacente, que aparece aquí en esta línea verde del gráfico de la izquierda, bueno, pues le esté costando reducirse o esté costando bajar. Es cierto que el IPC normal de España tiene un comportamiento bastante más atípico que el que hemos visto antes porque, bueno, la problemática energética nos ha afectado de diferente manera, pero digamos que compartimos esa problemática de que el problema en estos momentos está en ese sector, el sector de servicios. Y vamos a analizar los sectores rápidamente, ¿no? Tenemos la industria por un lado. Bueno, pues la industria en España ya hemos visto que el valor añadido bruto está un 3% por encima de lo que lo estaba hace un año, y eso lo podemos ver en determinados indicadores, que es lo que tenemos en esta transparencia, ¿no? Aquí tenemos la evolución del sintético de industria, de la cifra de negocios industrial y del índice de producción industrial. Y como vemos, los dos últimos datos trimestrales, los rectángulos, están claramente en positivo. Sí que es cierto que ha habido debilidad en el sector en los datos previos, pero bien el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024 han sido trimestres claramente positivos. También eso lo vemos en el índice de producción industrial. El índice de producción industrial aquí lo tenemos desglosado por los diferentes segmentos económicos, ¿no? Tenemos los bienes de consumo, que vemos que las tasas de crecimiento en los dos últimos trimestres son muy positivas. Tenemos los bienes de equipo, que también las tasas de crecimiento en los dos últimos trimestres, tres últimos trimestres son positivas, y también los bienes intermedios, ¿no? Quizá la energía es el único que ha marcado una cifra negativa en este primer trimestre, pero como vemos, la industria en el caso de la economía española pues ha funcionado razonablemente bien. Ya lo hemos visto también como el PMI, el indicador manufacturero, también está por encima de 50 estos dos últimos trimestres. Los servicios están funcionando muy bien. El sector de servicios es un sector que está muy sólido, es uno de los soportes de la economía, y eso es lo que podemos ver aquí. El sintético de servicios tiene datos totalmente positivos y la cifra de negocios del sector servicios los dos últimos trimestres son muy positivos, con un sector turístico que está funcionando con unas tasas de crecimiento absolutamente espectaculares, de dos dígitos. Algo similar sucede en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y luego no voy a presentar datos del sector servicios porque digamos que esta solidez que estamos viendo aquí también la podemos ver en el caso de nuestro ámbito geográfico. Y por hacer una pequeña mención al tema del consumo, hemos visto que el consumo ha crecido muy poquito en el caso de España, y lo cierto es que esta es una de las cuestiones que, bueno, pues puede llamar más la atención, porque lo cierto es que son las tasas de ahorro, el ahorro que se está embolsando a lo largo de todo este periodo, es un ahorro anormalmente elevado, ¿no? Aquí esta línea de arriba es la renta bruta disponible y la línea verde de abajo es el consumo. La diferencia entre las dos es obviamente el ahorro, y los rectangulitos son las tasas de ahorro. Bueno, pues estas tasas de ahorro que están viendo ustedes aquí son las tasas de ahorro de las más elevadas de toda la serie que tenemos, ¿no? Y más o menos ya se puede ver aquí que las tasas son más elevadas cuanto más separadas están la renta bruta por un lado y el consumo por otro. Obviamente en esta fase, la fase de 2020, cuando había restricciones y no podíamos consumir con normalidad, era lógico que el ahorro fuese elevado. Obviamente luego pasó también algo que esperábamos todos, que las rectas fuesen, o que las curvas fuesen poco a poco aproximándose, o lo que es lo mismo, que el consumo repuntase y el ahorro disminuyese. Pero fíjense que en la última parte de nuevo vuelven a separarse esas dos líneas, ¿no? De nuevo vuelve a aumentar el ahorro, ¿no? Lo cual es un elemento, cuando menos, bueno, no voy a decir sorprendente, pero sí que es un elemento interesante, ¿no? En un momento además donde las cuentas de las familias están muy bien, el endeudamiento de las familias está pues prácticamente también en mínimos de la serie. Esto es el endeudamiento con respecto al PIB. En estos momentos la tasa de deuda de las familias con respecto al PIB supone un 46%, por debajo de la media de la zona euro y por debajo de países como Francia. Y veníamos allá por 2011-2012 de tasas que estaban pues próximas al 100%, no alcanzaron, pero próximas al 100%. Por lo tanto, las familias han hecho sus deberes en el sentido de que han desapalancado, y su deuda en estos momentos está, pues, sus cuentas están, dicho de otra manera, de forma como muy sana, ¿no? Y por tanto, el encajar estas dos cuestiones es una cosa, bueno, pues que cuando menos es interesante, ¿no? Y pasamos ya finalmente a la comunidad autónoma
y a Navarra, nuestros ámbitos geográficos de referencia, ¿no? En términos de crecimiento, ¿qué vemos? Algo muy parecido a lo que hemos visto en el caso de España. Una caída hasta el tercer trimestre y luego una aceleración. Pero sí hay una diferencia, menos dinamismo de la economía vasca. Ahora intentaremos explicar el por qué se produce ese menor dinamismo. Bueno, si nos fijamos por sectores, vemos que construcción y servicios, si nos comparamos con hace un año, el crecimiento es un 2%, en España era un 3%, pero bueno, digamos que un 2%, digamos que es una cifra razonable, es una cifra parecida a la española. Donde estamos claramente peores en el sector industrial. El sector industrial es el que su valor añadido bruto prácticamente está constante, no ha crecido en un año. Ahí parece que hay un pequeño problema, ¿no? ¿Y por qué crecemos? Si miramos las tasas trimestrales vemos que en Euskadi hemos crecido porque el consumo está creciendo, es decir, el consumo ha crecido, el consumo de las familias ha crecido un 0,9% este trimestre y también ha crecido la inversión. También ha crecido la inversión, pero fíjense que no la inversión en bienes de equipo, sino la inversión resto, que fundamentalmente es construcción. Y claro, los bienes de equipo no ha crecido mucho, no han crecido las exportaciones y hemos visto antes que el sector industrial tiene, o cuando menos, su valor añadido bruto no ha crecido en un año mucho, ¿no? Por lo tanto, el problema del sector industrial podemos volver a apreciarlo en esta transparencia. Y para ya tratar de verlo con más digamos, viendo algún indicador adicional, en esta transparencia tenemos el índice de producción industrial, la cifra de negocios. Ya vemos que el índice de producción industrial ha tenido un comportamiento muy errático, y el último dato además es claramente negativo, el del primer trimestre de 2024 en términos de producción. La cifra de negocios del sector industrial también está en negativo, y todo esto, bueno, pues de alguna forma con una tasa de crecimiento de los afiliados del sector industrial en el entorno del 1%, es decir, a pesar de que los datos, digamos, de los indicadores no son positivos, sí que ha habido, bueno, pues un crecimiento de los afiliados en torno del 1%. Pasamos a la Comunidad Foral de Navarra. Por supuesto, no hemos visto servicios, no hemos visto mercado laboral, no hemos visto inflación, porque, como he comentado antes, el comportamiento es similar al que hemos visto antes en la economía española. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, volvemos a ver una foto muy parecida, con alguna diferencia. Caída hasta el tercer trimestre, con unos crecimientos más atenuados que incluso en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero después una aceleración mucho mayor que en la Comunidad Autónoma del País Vasco, es decir, han pasado de ese 0,2 de tasa trimestral a un 0,9%, que es la tasa del primer trimestre. ¿Y por qué crecemos en Navarra? Bueno, pues si nos miramos en los sectores vemos alguna diferencia con respecto a lo que hemos visto antes. Construcción y servicios, más o menos el avance es un 2%, un poco más del 2%, similar a la Comunidad Autónoma, un poquito menos que en el caso de España, pero sin embargo en el caso del sector industrial, en la Comunidad Foral, bueno, no llega a ese 3% de la Comunidad de España, del conjunto del Estado, pero sí que es cierto que está en 1,3%, mientras que en la Comunidad Autónoma pues estábamos prácticamente a nivel 0. Si nos fijamos por qué ha crecido Navarra, bueno, pues ha habido un cierto comportamiento positivo del consumo, ha habido un cierto comportamiento positivo de la inversión en bienes de equipo, no de la construcción, y un comportamiento muy positivo de las exportaciones. Si nos fijamos en el sector industrial, obviando de nuevo al mercado laboral, al sector de servicios y a la inflación por su comportamiento, vemos que los dos grandes sectores de Navarra, que son automoción, donde aquí pues la cifra que he cogido es la producción de turismos, podemos ver que los dos últimos trimestres han sido muy positivos, y por otro lado el sector agroalimentario, la producción industrial ha sido también como muy positiva. Es decir, en definitiva en Navarra los dos últimos trimestres el sector industrial está cobrando cierta atracción. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón que hace que haya esas diferencias entre los sectores industriales de tanto la Comunidad Foral, Comunidad Autónoma y España? Bueno, pues para tratar de explicar eso, en esta transparencia podemos ver, en cuanto a la producción industrial, el peso que tienen, bueno, pues los bienes de consumo, los bienes de equipo, los bienes intermedios y la energía en cada una de las zonas geográficas. Si nos fijamos en el caso de España, bueno, pues el peso que tienen los bienes de consumo en todo lo que se produce es del 25%, los bienes de equipo el 22%, los bienes intermedios el 33% y la energía el 18%. Si comparamos España con Navarra, ¿cuáles son las diferencias? Pues fundamentalmente la diferencia es que en Navarra tienen más peso los bienes de equipo y menos la energía. Y
Por otra parte, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿cuál es la diferencia con España? Bueno, pues hay más diferencia que en el caso de Navarra con España. Como vemos, en la Comunidad Autónoma tienen mucho peso los bienes intermedios, casi un 50%, y también más peso los bienes de equipo y, por tanto, menos los bienes de consumo y la energía. Y, evidentemente, pues este elemento es el que puede explicar el por qué los crecimientos son tan distintos en un ámbito y en otro. Y pasamos ya a la última parte de la presentación, que serían nuestras previsiones. En el caso de las previsiones internacionales, lo que podemos ver en esta transparencia son las tasas de crecimiento para 2024 y 2025, y lo que podemos apreciar es que en 2024 ha habido una mejoría con respecto a los datos de diciembre. Obviamente, ya lo hemos explicado, el primer trimestre ha sido muy bueno, pero con todo, a pesar de esa mejoría, todavía las expectativas para Europa, para la eurozona, no son tremendamente positivas. Francia un 0,9%, Alemania un 0,2%, Alemania además en diciembre se esperaba que creciera este año un 0,4%, ya pasa un 0,2%, y sin embargo Francia e Italia han mejorado con respecto a diciembre. Italia un 0,8% y España ha aumentado muchísimo, de un 1,3% que estábamos en diciembre, ha pasado a un 2,2% como expectativa de crecimiento. Por tanto, la expectativa de la zona euro ha mejorado con respecto a diciembre. En diciembre esperábamos un 0,5, ahora es un 0,7, pero es una mejoría sensible, apoyándonos en esa mejoría que hemos visto en esta primera parte del año. En términos de precios, en la eurozona para este año se espera que los precios crezcan un 2,4, para el año que viene, para el año 2025, llegaríamos a esa tasa del 2%, la tasa que desea el Banco Central Europeo. Y pasando a España, lo que tenemos en el caso de España es lo que opinan algunas de las casas de análisis más prestigiosas, y la media, ese 2,2, es la media de lo que estos opinadores han dicho, ¿no? Como podemos ver, la media es ese 2,2, como he dicho antes, y para el año que viene, para 2025, la tasa esperada de crecimiento de la economía española es un 1,9%. Repito que es importante que ha habido un cambio de expectativas muy importante también en el caso de España, porque en diciembre la media de los opinadores estaba en un 1,3%. Y finalmente, antes del final, las expectativas de precios en el caso de España. En el caso de España, el comportamiento de los precios es un poquito más acelerado que en el caso de Europa. En Europa ya hemos visto antes que para este año se espera un 2,4%. Sin embargo, en el caso de España, para este año la media es un 3,1%. Ya digo que hemos tenido un diferente perfil en materia energética, y eso es un elemento que ha hecho que los perfiles de desaceleración de las tasas de crecimiento de los precios hayan sido muy distintos en España y en Europa, ¿no? Pero con todo, para el año que viene estaríamos también en esa zona del 2%, que sería la zona deseada por el Banco Central Europeo. Y finalmente, nuestras tasas de crecimiento, ¿no? Nuestras tasas de crecimiento recogen una importante mejoría con respecto a las que presentamos allá por diciembre. En diciembre estábamos en tasas de crecimiento en el entorno del 1,3, 1,4 para todos los ámbitos geográficos, y como se puede ver, pues en estos momentos esperamos que este año España crezca un 2,4%, o sea que prácticamente ha aumentado la tasa esperada de crecimiento un punto porcentual, y en el caso de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autónoma del País Vasco estaríamos en un 2%, esa sería nuestra expectativa. Todo ello con crecimiento de empleo, con una tasa de crecimiento de los precios en el entorno del 3% y con tasas de paro como muy ajustadas. Disminuirían, en el conjunto del Estado. En Navarra estaría en ese entorno del 9,4%, la tasa media de todo el año, y en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco estaría en un 7,5%. En definitiva, a la fortaleza interna de la economía española, que ya la tenía. Recordemos que hemos visto antes cómo en la segunda parte del año pasado la economía española estaba incluso en positivo en materia de índice de gestores de compras, ¿no? A esa fortaleza que ya tenía le ha supuesto un impulso importante esta mejoría que ha habido en la economía europea, y que confiamos en que se mantenga a lo largo del curso. Y con esto finalizo la presentación y pasamos a la sección de preguntas que pueden hacer ustedes a través del chat. Mis compañeras me van poniendo las preguntas en una pantalla y iré respondiendo a las... Aquí ya tenemos una.
La primera pregunta es, ¿qué crees que pasaría si Trump ganase las elecciones? Bueno, no sé si es una pregunta de economía, pero bueno, sí que tiene que ver con economía, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría? Bueno, es muy difícil aventurar una respuesta a una pregunta de estas características, ¿no? Pero sí que es cierto que, en principio, las aficiones de Donald Trump, desde la perspectiva económica, pues apuntan de alguna manera a que vamos a proseguir en ese proceso de desglobalización que seguramente empezó, por poner un inicio, con su llegada al poder y con el Brexit en su momento, ¿no? Ahí empezó ese proceso de desglobalización, ¿no? Bueno, pues de alguna forma ya ha avanzado de alguna manera que sus ideas pasan por seguir jugando en materia arancelaria, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones, ese proceso de desglobalización, ciertamente va a tener unas consecuencias que ahora mismo no son fácilmente previsibles, ¿no? De entrada no va a ser algo positivo desde el punto de vista económico, ¿no? De entrada, y además veo una segunda pregunta que es muy interesante, que es ¿qué pasa con el sector industrial? Bueno, pues de entrada yo creo que va a tener unos efectos claros en ese sector, ¿no? En el sector industrial. De hecho, ya hemos podido ver que el sector industrial bueno, tiene una serie de problemas, o tiene problemas, cuando menos, de crecer en Europa. Alemania, su tasa de crecimiento esperada para este año es un 0,2, y Alemania es un gran motor industrial, y la industria alemana no está funcionando. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Pues seguramente el proceso de desglobalización, la pandemia, los problemas de las cadenas de suministro que estamos viviendo, están haciendo que haya una reflexión, supongo yo, en ese sector industrial, donde partes de la cadena de suministro cambiarán su localización debido a que son críticas, y hemos vivido una pandemia y hemos visto que eso ha afectado mucho al sector y a las empresas. Ese es un elemento que está ahí. Por otro lado, en materia energética, Europa ha cambiado radicalmente el perfil, y eso también seguramente está afectando mucho a determinada industria que es intensiva en energía, ¿no? Entonces, en el sector industrial hay una problemática, digamos, que es muy diversa, y que supongo que se estará buscando una respuesta en estos momentos, ¿no? Y claro, una política arancelaria también es un elemento que va a incidir, ¿no? Y va a incidir, en mi opinión, en materia negativa, ¿no? ¿Qué sucederá? Pues bueno, veremos a ver si efectivamente las políticas o las ideas que ha ido avanzando las materializa, pero en principio, si es así, pues en principio no serán unas muy buenas noticias, así en términos de carácter general, ¿no? Vale, me preguntan aquí otra pregunta interesante. Ese crecimiento de España por encima de Francia y Alemania con fortaleza del mercado laboral no es muy extraño. ¿Ve sostenible esa fortaleza interna? ¿Tiene alguna base creíble? Bueno, vamos a ver, en el caso de España, la explicación, comparándonos con Alemania en estos momentos, es muy sencilla. O sea, básicamente tenemos un sector de servicios que está funcionando con muchísima solidez. Particularmente tenemos el sector de turismo, a pesar de que ahora hay cierto cuestionamiento, como estamos viendo últimamente, el sector turístico está funcionando muy bien. Y es el sector industrial el que no está funcionando bien, y en el caso de Alemania no lo están pasando muy bien, ¿no? El sector industrial no consigue arrancar. Esa es una mala noticia para nosotros, tanto para la comunidad autónoma como para la comunidad foral. Es una mala noticia porque, en definitiva, nosotros, unos de nuestros grandes clientes y proveedores son precisamente los alemanes y los franceses, ¿no? Entonces, el peso que tiene el sector industrial en Alemania pues rondará el 30%, y claro, en el caso de España es un 15%, entonces obviamente hay una diferencia muy importante de peso sectorial, ¿no? Los servicios tienen mucho más peso, ¿no? Entonces, eso es lo que seguramente está haciendo que la economía española esté en estos momentos creciendo claramente por encima de la economía alemana, ¿no? Si a eso le unimos que el mercado laboral está sólido, si a eso le unimos además que, bueno, pues las cuentas de las familias, como hemos podido ver antes, pues de alguna forma están como bastante saneadas, esos son elementos que suponen una fortaleza y que pueden ayudar de alguna manera a que la economía española siga creciendo. Otra cosa es que no debemos olvidar, y a mí sí que me gustaría también de alguna forma señalar, ¿no?,
que el entorno en el que estamos no es un entorno en el que el horizonte está despejado. Es decir, no es un entorno en el que esta fortaleza que estamos viendo ahora tenga continuidad necesariamente. Hay muchos elementos de incertidumbre en el tablero en estos momentos, ¿no? No solamente está las guerras que tenemos, ¿no? Que tenemos en Ucrania o en Gaza, ¿no? que evidentemente pues pueden tener consecuencias imprevisibles si pasa cualquier barbaridad, ¿no? Al margen de eso, tenemos otras cuestiones. Acabamos de tener elecciones en Francia. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede en nuestro país vecino, veremos de alguna forma qué parlamento sale de ahí, ¿no? Y bueno, ya hemos visto qué parlamento sale, pero vemos qué gobierno sale, ¿no? Y evidentemente eso también va a tener sus consecuencias. De ahí una serie de elementos de incertidumbre que de alguna manera, dependiendo cómo se vayan resolviendo, pueden causar incluso que esta aparente fortaleza que tenemos, bueno, pues se debilite. Pero en estos momentos el explicar por qué crecemos más, digo que es razonablemente sencillo, fundamentalmente porque los soportes que tenemos son muy relevantes. En Europa también comparten el soporte del mercado laboral, también comparten el soporte del ahorro. En Europa también hay un ahorro muy importante, ¿vale? Pero sí que es cierto que en este caso esa relevancia de nuestro sector de servicios pues está de alguna manera dándonos esa fuerza adicional para poder crecer por encima, ¿no? Sin olvidarnos, por supuesto, además de que también están los fondos Next Generation, que de alguna forma somos un país que de alguna forma estamos recibiendo pues bastante en materia de fondos. Hay una pregunta: que el absentismo mejora las tasas de ocupación por la duplicidad, y puede ser que eso explique que no vaya el crecimiento industrial al ritmo de la creación de empleo. Bueno, podría ser, no me atrevo a decir que no, O sea, quiero decir que aquí aventurarnos a determinadas teorías sin más análisis es un poco más complicado, ¿no? Lo que sí es cierto es que, como hemos visto antes, sí que es verdad que en términos de afiliados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la comunidad autónoma, ¿no? Que veíamos la transparencia, pues estábamos creciendo los afiliados más o menos en el entorno del 1%, mientras que las cifras, digamos, macro del sector, en términos de producción, en términos de valor añadido bruto, no están creciendo. Y este es un elemento que incide en una variable que es muy importante, que es la productividad, ¿no? Antes hablábamos de esos costes laborales unitarios, ¿no? Esos costes laborales unitarios se forman como conjunción de dos elementos. Por un lado, lo que crecen los salarios, y por otro lado, lo que evoluciona la productividad. Hemos visto que los salarios crecen, pero el Banco Central Europeo de momento le parece que ese crecimiento es coherente simplemente con la recuperación de la capacidad adquisitiva perdida por parte de los trabajadores a raíz del shock inflacionario que se ha vivido. Y no está preocupado, entre comillas, porque se esté produciendo una espiral salarios-precios. Y una de las expectativas importantes que tiene el Banco Central Europeo es que de alguna forma la productividad aumente, porque si aumenta la productividad los costes laborales unitarios cederán. De momento eso no se aprecia, y de hecho las cifras que estamos viendo nuestras del sector industrial nos lo dicen a las claras. El PIB o el valor añadido bruto no crece mucho y sí crece el empleo, por tanto en términos de productividad tenemos una asignatura pendiente, ¿no? Pero sí que es cierto que ese es uno de los elementos que ahora mismo el Banco Central Europeo va a estar vigilante para tomar decisiones en materia de política monetaria, ¿no? La expectativa, repito, creo que en estos momentos es que los salarios vayan poco a poco cediendo. En el primer trimestre, el tracker de crecimiento de salarios que tiene el Banco Central Europeo ha estado en un 4,7%, en Europa los salarios han crecido en términos interanuales un 4,7%, ahora mismo el último dato, además es dato de ayer, ha bajado a un 4,5%, y la expectativa del Banco Central Europeo es que eso vaya poco a poco cediendo, el crecimiento de los salarios vaya poco a poco desacelerando. Y la otra expectativa que tiene es que la productividad aumente, es decir, que aumente el PIB, pero no tanto el empleo, y eso hará que los costes laborales unitarios cedan. Si conseguimos esto, lograremos eso que los economistas llamamos un aterrizaje suave, que es la expectativa que tenemos, pues yo creo que la inmensa mayoría de los opinadores. Es decir, todos pensamos que es posible ese aterrizaje suave, pero recordemos
que estamos con política monetaria restrictiva y que estamos con una problemática geopolítica complicada, compleja. Es decir, que hay elementos que pueden de alguna forma afectar a ese aterrizaje suave de manera negativa. De entrada, todos asociamos a ese escenario una mayor probabilidad y por eso pensamos que es posible, pero en cualquier caso, como Christine Lagarde decía básicamente, o si me permiten ahora que estamos en la Eurocopa, iremos partido a partido, iremos dato a dato, viendo y analizando la posible o la previsible evolución. Deuda y déficit público en la zona euro son sostenibles. Bueno, ahí tenemos un reto importante, ahí tenemos un reto muy importante, ¿no? Concretamente una preocupación importante que teníamos era qué iba a suceder en Francia, porque en Francia, en realidad, tanto en términos de déficit como en términos de deuda, pues no están en una buena posición. En términos de déficit superan el 3% y van a entrar de alguna forma, seguramente la Comisión Europea de alguna manera pues les entrará por vía ejecutiva y les dirá, oye, esto hay que corregir, ¿no? Y un problema que teníamos era precisamente si gana Le Pen, que de alguna forma cuestionaba Europa, ¿qué va a pasar cuando Europa les diga que tienen que corregir las cuentas? Eso hubiese sido una muy mala noticia para la economía europea, porque poner en duda el Pacto de Estabilidad y Crecimiento sería una muy mala noticia para Europa, sería poner en duda toda la Unión, ¿no? En el caso de España, bueno, pues el déficit esperado para este año es un 3, con lo cual salvamos los muebles, pero sí que es verdad que en materia de deuda, bueno, pues tenemos un reto muy importante, porque tenemos que converger hacia ese 60% del PIB y estamos lejos y eso seguramente nos va a obligar a tener que hacer un ajuste los próximos años y obviamente pues los ajustes realmente son una materia bastante incómoda a la que no estamos normalmente acostumbrados, sobre todo desde la pandemia que hemos tenido prácticamente el pacto en suspenso, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, tenemos un reto muy importante en Europa. Particularmente en España tenemos ese reto, un reto importante en Italia, también en Francia, con esa, digamos, consolidación de las cuentas públicas que de alguna manera pues tiene mucha importancia y porque además nos lo van a pedir desde Europa. Bien, y veo que de momento no hay más preguntas. Pues si no hay más preguntas, agradezco mucho vuestra participación, agradezco mucho vuestra presencia, os deseo un feliz verano y nos veremos a la vuelta de vacaciones. Agur.